Yo quiero que esta pequeña frase se quede grabada en tu mente. Tú no te vas a salvar por lo que haces, pero te vas a perder por lo que dejes de hacer. Qué complicado está esto. Y entonces dice, yo te lo voy a repetir de nuevo. Tú no te vas a salvar por lo que tú haces. Sin embargo, te vas a perder por lo que dejaste de hacer. Al principio suena como hasta extraño, pero desde que tú empieces a leer el texto bíblico que voy a dar, tú vas a empezar a entender algunas cosas. Y quiero que te veas conmigo al Evangelio de Mateo, al capítulo 26, versos 14 al 16. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versos 14 al 16. Cuando lo tenga, usted dice amén fuerte. Amén. Amén. Gloria a Dios. Escuche cómo dice. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieres dar? Y yo le entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Yo tengo muchos años en la iglesia y tengo muchos años escuchando sermones acerca de Judas. Pero hoy yo te aseguro que tú vas a escuchar acerca de Judas cosas que tú nunca habías escuchado. Y vas a escuchar cosas en esta historia que tú nunca la habías escuchado. La primera parte que quiero compartir con ustedes es quién era Judas. Porque cuando escuchamos el nombre de Judas, de inmediato nos llega a nuestro pensamiento la palabra traición. ¿Sí o no? Desde que escuchamos Judas, ¿qué nos llega a la mente? Y yo siempre le he dicho a ustedes que para poder entender la Biblia es obligatorio tener un poquito de cultura hebrea, un poquito de conocimiento judío para tú poder interpretar muchas cosas. Porque cuando yo gramaticalmente me voy a buscar el significado del nombre de Judas, que en griego no se dice Judas sino Laudas, me doy cuenta que su significado es agradecer o reconocer a Dios. O sea, note que el significado del nombre, que cuando lo escuchamos nos llega la palabra traición de inmediato, el significado es reconocer a Dios. Pero quiero analizar algunas cosas más con ustedes. A Jesús literalmente no había que entregarlo, porque todo el mundo conocía a Jesús. ¿Sí o no? Jesús se había constituido en la persona más famosa sobre la tierra. O sea, todo el mundo sabía quién era Jesús. Más los dirigentes del pueblo, cuando alguien llegaba al pueblo, cuando alguien sobresalía, ellos eran los primeros que conocían su biografía. Por tanto, todo el mundo sabía quién era Jesús. ¿Sí o no? Voy a hacer algunas referencias para que entendamos esto.
Nicodemo era un principal en la sinagoga, ¿sí o no? Y vino a Jesús de noche. ¿Y por qué vino a Jesús de noche? Porque no querían que lo vieran hablando con Jesús. Y siendo Nicodemo un principal en la sinagoga, conocía a Jesús. Los demás no lo conocían. Lo conocían perfectamente. ¿Sí o no? Ahora usted me va a preguntar, pastor, ¿y por qué la Biblia es tan específica con relación a este acto? Y ahora te voy a explicar el por qué. El problema es que reposaba una palabra profética sobre este acto que había que cumplirse. O sea, había una profecía dada sobre este momento que tenía que cumplirse. Pero no era porque no conocían a Jesús. Porque inclusive en los sermones que nosotros hemos escuchado con relación a este momento, colocamos a Jesús inclusive como un desconocido. A Jesús lo conocía todo el mundo. Jesús había hecho cosas extraordinariamente grandes que nadie le ha hecho. O sea, todavía nadie ha hecho lo que Jesús hizo. Cosas totalmente sobrenaturales. Por tanto, todo el mundo conocía a Jesús. Le voy a poner otra referencia. El centurión. ¿A dónde quién fue? No fue a donde Jesús. ¿Y qué le dijo a Jesús? Tú no tienes que entrar a mi casa, tú solamente tienes que decir la palabra y mi cielo sanará. ¿Conocía o no conocía a Jesús? Si tú no tienes que moverte de ahí. Si tú en el momento que yo te pida, tú dices que el cielo sane, automáticamente eso es suficiente para eso. ¿Conocían o no conocían a Jesús? Jesús no necesitaba leer una biografía. La biografía de Jesús la conocía todo el mundo. Pero había una palabra profética que había que cumplirse en ese momento. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Le dije que vas a escuchar cosas que no se lo ha predicado nadie. Pero espérenme, quiero ir desarrollando algunas cosas con ustedes rápidamente. ¿Quién era Judas? ¿Quién era Judas? ¿Está aquí? ¿La iglesia está aquí? Amén. ¿Quién era Judas? ¿Cómo dice el verso 14? Entonces uno de los 12, que se llamaba como Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. ¿Quién era Judas? Primero, era uno de los 12. Y segundo, ¿por qué era Iscariote? Primero, no era un apellido. O sea, no era José Berroba. No. Lo que pasa es que los judíos llamaban por segundo nombre a la persona de acuerdo al lugar de origen. Jesús de Nazaret. El endemoniado de Gadara. María Magdalena. Venía de Magdala. Entonces, conforme a su lugar de origen, le colocaban su segundo nombre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que de los discípulos, el único que no era Galileo era Judas. Todos los demás eran de Galilea, excepto Judas. Wow. O sea que el único discípulo que no era Galileo era Judas. Y aunque usted no lo crea, para mí esto tiene mucha importancia.
Porque Judas vino a representar en el ministerio de Jesús la universalidad del ministerio. Si hubieran sido todos galileos, ¿qué se hubiera dicho? Que era un monopolio entre gente del mismo lugar. Sin embargo, Judas no era de ese lugar. Pero espérenme que hay algo todavía más importante. Independientemente de todo lo que se ha querido decir y todo lo que hemos querido mal predicar, Judas era un hombre de confianza para Jesús. No me miren así, hermanos. Judas era un hombre de confianza para Jesús. ¿Ustedes lo dudan eso? Bueno, ustedes lo dudarían si yo se lo dijera, pero si se lo dice la palabra de Dios, usted no lo va a dudar. Váyanse conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 10, verso 2, 3 y 4. Capítulo 10, verso 2 al 4. Vamos a conocer por nombre quiénes eran los 12. Verso 2. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. ¿Quién? ¿Mateo quién? Jacobo, hijo de Alfeo. ¿Va conmigo la iglesia? Por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahí están los 12. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Esas 12 personas no eran la confianza de Jesús? ¿Era la confianza de Jesús? ¿Era su círculo íntimo? ¿Era con quien Jesús compartía sus planes? ¿Era con quien Jesús compartía su comida? ¿Su tiempo? Yo le voy a dar un detalle hoy que usted se va a mandar a correr. Ahora le voy a mostrar ahora, según la Biblia, qué tanta confianza había con Judas. El Evangelio de Juan capítulo 13, verso 29. Evangelio de Juan capítulo 13, verso 29. Dice de la siguiente manera: porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, o sea, el dinero, que Jesús decía: compra lo que necesitemos para la fiesta y dale algo a los pobres. ¿Quién manejaba el dinero? ¿Qué le decía a Jesús? Compra algo para la fiesta y dale algo a los pobres. ¿Quién manejaba el dinero? Judas. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted pone a alguien a manejar el dinero que usted no le tenga confianza? Es más, ni siquiera dinero. Hay cosas importantes que cuando usted va a salir, le dice a alguien en específico: te dejo esto porque yo sé que tú me lo vas a cuidar. ¿Sí o no? Significa que esa persona a quien tú le estás dejando eso, para ti es una persona de mucha confianza. Todo el dinero que entraba al ministerio de Jesús lo manejaba Judas. ¿Está aquí la iglesia? Lo manejaba Judas.
Bueno, yo quiero decirte que el único que sabía quién era Judas era Jesús. Pero para todo lo demás, Judas era serio, exceptuando a Jesús. Incluso los discípulos provocaron que fuera él que administrara la bolsa. Sí, para los discípulos era serio. El único que conocía la realidad de Judas era Jesús, como conoce la tuya y como conoce la mía. Exactamente. Nosotros aquí podemos hacer todas las moriquetas habidas y por haber. Y podemos aparentar el más serio, podemos aparentar el que más adora, podemos aparentar el que es más fiel. Pero a Jesús tú no le puedes aparentar nada. Porque Jesús conoce perfectamente quién tú eres. Amén. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Ahora bien, escucha bien esto. Judas también era de los que se sentaba a la mesa con Jesús. Cuando Jesús partió el pan y se lo dio a sus discípulos, Judas le tocó un pedazo, igual como le tocó a cada uno. Hay una buena enseñanza con esto. José, esto apréndetela. Nunca te va a traicionar alguien que no es de tu círculo. La traición va a venir de alguien que tú has depositado confianza en él. Por eso es una traición. Si alguien te entrega allá afuera, eso no es una traición. La traición es que me entregue a alguien de aquí adentro. Porque este es mi círculo íntimo. Con ustedes que yo hablo mis cosas. Si estoy enfermo, si me sané, si voy para el médico, si estoy sin trabajo. Es como ustedes. Ustedes son mi círculo íntimo. Entonces yo no estoy esperando la traición del de afuera, yo estoy esperando la traición del de aquí adentro. Y al inicio de mi ministerio alguien me traicionó y caí en una depresión. Nunca me había dolido algo como eso. Y recuerdo que bien enojado y bien depresivo, Dios me habló claramente y me dijo: levántate, porque este no será el primero. Me dijo: levántate, porque vendrán más y tienes que ser fuerte para lo que viene. Judas intimaba con Jesús. En los momentos más íntimos de Jesús, Judas estuvo ahí. Pero no obstante a eso, Judas vio todo lo que Jesús hizo. Y quiero ser un poco específico. El gran problema de Judas, ¿usted sabe cuál era? Que nunca creyó en Jesús. A pesar de todo lo que dio, nunca creyó en Jesús. Judas tiene grandes representantes dentro de la iglesia de hoy. Gente que están en la iglesia pero no creen en Jesús. Gente que han visto todas las maravillas que Jesús ha hecho, pero no creen en Jesús. Yo creo que en este momento Judas tiene una gran representación sobre la tierra y sobre la iglesia. Hombres y mujeres que han visto directamente a Dios obrar.
Hombres y mujeres que han visto grandes milagros de Dios en su vida y en la vida de los demás, pero no creen en Jesús. Por eso la Biblia dice: el que creyere, ese será salvo. ¿Está aquí la iglesia? Amén. Judas no creía en Jesús. Y escuche bien, la mayor responsabilidad del ministerio de Jesús la tenía Judas. ¿Quién tenía la mayor responsabilidad? Vamos a suponer, nosotros vamos a hacer una actividad, pero hay que comprar la comida. La comida, ¿cómo la podemos comprar? Con dinero, ¿sí o no? Si no llega la persona que administra el dinero, ¿cómo la compramos? Entiendan que habían cosas que para que se dieran había que esperar a Judas. Mi madre, qué lío es este padre. Habían actividades que para hacerse había que esperar que Judas llegara o que Judas estuviera. ¿Está aquí la iglesia? Amén. Ahora Judas no llegó siendo un traidor de Jesús. Judas no llegó siendo así. Judas llegó siendo una persona normal. No lo digo yo, señores, lo dice la Biblia. Yo se lo voy a leer ahora mismo en la Biblia. Judas se convirtió en un traidor ahí en el ministerio de Jesús. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 16. Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 16. Porque la Biblia nos dirá la verdad. Verso 16. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Lo voy a repetir. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. O sea, note que la Biblia está diciendo que en ese momento él no era, pero llegó a ser. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Ahora usted se preguntará, pastor, ¿y cómo alguien cercano de Jesús pudo convertirse en traidor cerca de Jesús? No me miren así, hermano. Todos estamos aquí, pero no todos los corazones que están aquí están dispuestos. El asunto no está en el estar, sino en la disposición. Pero eso no solamente se dio con Judas. Yo le hago una pregunta. El primer pecado, ¿dónde aconteció?
Si supiera que no. En el cielo. O sea, el primer ser que pecó, no pecó en la tierra, pecó en el cielo, al lado de Dios. O sea, usted sabe lo que yo le estoy diciendo, hermano. Lo que yo le estoy diciendo es que el asunto no es estar. El asunto es tener la disposición de que Dios guíe nuestras vidas. Amén. Usted sabe lo que yo le estoy diciendo hoy. Lo que yo le estoy diciendo hoy es que no son todo lo que son, ni están todo lo que están. Porque muchos de nosotros creemos que vamos a ser salvos por estar. Y no, mi hermano, usted no va a ser salvo por estar. Usted va a ser salvo si usted deja que Dios transforme su vida. Amén. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Amén. No hay otra manera, hermano. Voy a avanzar. Voy a leer el Evangelio de Juan capítulo 6, versos 6.3 y 6.4. Evangelio de Juan capítulo 6, versos 63 al 64. Dice de la siguiente manera: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Escuche bien, eso se lo está diciendo Jesús a sus discípulos. Verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y termina el verso diciendo: Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes le habían de entregar. Ahora yo le hago una pregunta: ¿cuál era el problema de Judas? No creía, hermano. Y que Jesús mismo lo sabía desde el principio. Por eso yo le decía que Jesús sí lo sabía, los demás no lo sabían. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo, hermano? Ahora viene algo que usted nunca lo ha analizado. ¿Cuántas veces traicionó Judas a Jesús? ¿Una sola vez? Eso es lo que nos han enseñado, hermano. Judas empezó a practicar la traición y la convirtió como recurrente en su vida, como un hábito. Yo le dije que le iba a decir algunas cosas que no le había explicado a nadie. O sea, no fue que de la noche a la mañana, ¡pa! Judas traidor. No. Paso por paso, desarrollando sus malos hábitos al lado de Jesús. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Escuche cómo dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 3 y 7. Entonces María, Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 3 y 7, al 7. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, o sea, muy caro, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de ese olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dáselo a los pobres? Pero escucha lo que dice el verso 6. Pero dijo esto porque
No porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué hacía Judas? Cogía de lo que se echaba en ella. ¿Y cómo se llama eso? Pero también es una traición. Así que Judas no traicionó a Jesús una sola vez. Judas convirtió la traición en un hábito. Porque cada vez que cogía de la bolsa para sus asuntos personales, traicionaba la confianza de Jesús. ¿Sí o no? ¿Usted sabe qué es lo que pasa, hermano? Que los sermones en la iglesia se convierten en costumbre. Y como que lo único que le ha importado a la iglesia fue que Judas traicionó a Jesús y lo vendió, obviando que Judas fue construyendo su maldad en el mismo ministerio de Jesús, al lado de Jesús. ¿Usted sabe lo que yo quiero decir, hermano? Que el Espíritu Santo va a orar en nosotros conforme a nuestra disposición, aún usted esté aquí. Y usted me dirá, pastor, pero esto es complejo. Más de lo que usted se imagina. Yo le voy a poner un ejemplo bíblico. ¿Quién era Pedro? Pedro era un discípulo de Jesús. Y de los 12, de los más cercanos. ¿Y cómo yo puedo creer, hermano José, que siendo Judas una persona cercana de Jesús andaba con una espada en la cintura? De Pedro andaba con una espada en la cintura. Pero no obstante a eso, no solamente la tenía, sino que era capaz de usarla. Porque cuando fueron a agarrar a Jesús, ¿cuál fue la reacción? Desenvainó la espada y ¿qué hizo? Le llevó una oreja al soldado. Que fue a la cabeza. Que fue a la cabeza que le tiró, porque nadie tira la oreja, te tira la cabeza. Está aquí, yo voy a decir algo, yo me voy a atrever a decir algo. Y lo dije en tu casa. Nuestro carácter y nuestra personalidad, Jesús no la cambia. Eso es una tarea de nosotros. Usted no escucha a los viejos que decían, no hay mayor consejero que uno mismo. Eso es lo que querían decir los viejos. Nosotros cambiamos cuando nosotros nos encontramos con nosotros. Nuestro carácter y nuestra personalidad cambia cuando nosotros nos encontramos con nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con nosotros mismos, usted sabe a la conclusión que llegamos, nosotros no podemos cambiar. Y entonces le decimos, Jesús, ayúdanos. Y entonces Jesús nos cambia. Pero si eso no ocurre, lo otro tampoco. Por eso es que usted ve gente que tienen 50 años en la iglesia y son más malditos que los malditos. Y usted me va a decir que en 50 años no ha cambiado eso. No se ha encontrado consigo mismo. Y al no encontrarse consigo mismo, el Espíritu Santo no puede trabajar en él. Usted sabe qué es lo que pasa, que por muchos años estamos creando cristianos vagos. Dios todo lo puede, yo se lo dejo todo a Dios. No, pero déjame decirte, hoy tú tienes que salir de aquí sabiendo que en el milagro tuyo hay una parte que depende de ti y hay otra parte que depende de Dios. Amén. Y si tú no haces la tuya, Dios no podrá hacer la de él. No me vienen así. Adán, cuando pecó, el Señor vino como de costumbre. ¿Y qué hizo? ¿Lo vistió de una vez?
¿Aló? Lo vistió de una vez. ¿Qué hizo Dios? Lo empezó a llamar. Adán, Adán. ¿Y qué hizo Adán? Se escondió. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Dios no sabía dónde estaba Adán. ¿Y por qué lo llamaba? Para que Adán se encontrara consigo mismo y entendiera lo que había pasado. Hasta que Adán no entendiera su realidad, el Señor no lo iba a vestir. Hasta que usted no entienda lo que usted es, hasta que usted no entienda su defecto, hasta que usted no entienda sus fallos, hasta que usted no entienda su falta, usted no va a cambiar eso. Porque usted está bien. ¿Usted no está bien? ¿Usted está bien? No hay nada que arreglar. ¿Y usted sabe cuál fue la respuesta de Adán? Escuché tu voz, tuve miedo y me escondí. Pero anteriormente Dios bajaba y hablaba con Adán. Adán lo escuchaba, no se escondía, no tenía miedo. Pero Dios tenía que hacer entender el por qué se escondió y el por qué tenía miedo. Y después de eso, que Adán entendió eso, entonces sacrificó un cordero y lo vistió hizo una túnica con la piel del cordero. ¿Usted sabe lo que yo estoy diciendo, hermano? Que hay cosas que van a acontecer cuando yo las reconozca. ¿Está aquí la iglesia? Yo sé que no son mensajes populares, hermano, pero yo no vine ni el Señor me llamó para predicar primero lo que todo el mundo predica y segundo predicar cosas que a ti te gustan. No, son cosas que te tienen que poner a pensar y te tienen que poner a encontrarte contigo mismo. Todos conocemos el final de la historia de Judas. Que a nosotros nos han dicho que Judas no se arrepintió. ¿Cuántos han escuchado eso? Todos. Bueno, hermano, yo le voy a predicar algo distinto hoy. Judas se arrepintió. Yo lamento decírselo, hermano. No, y que la Biblia lo dice. Váyase conmigo y ya voy concluyendo. Mateo 27, 3 al 7. Usted va a ver cómo la Biblia textualmente lo dice. Lo que pasa es que hay una diferencia y yo se la voy a explicar allá para cerrar. Verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, Mateo 27, 3. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. ¿Cómo estaba Judas? Arrepentido. ¿Lo estoy diciendo yo, hermano? Entonces Judas se arrepintió. O sea, el que le diga a usted que Judas no se arrepintió, dígale que es mentira. No importa quién se lo diga, usted le puede decir, disculpe, pero déjeme ver lo que dice Mateo 3 al 4. No, Judas se arrepintió. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros eso? Allá tú.
Él, arrojando la pieza de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Sabe por qué Judas se perdió? No fue porque traicionó a Jesús. Se ahorcó. Judas se perdió porque nunca creyó en Jesús. No creía capaz de perdonar. Y aunque se arrepintió, no confesó su pecado a Jesús. Porque no creía en Él. Inicié diciéndote, tú no te vas a salvar por lo que tú haces, pero sí te vas a perder por lo que dejaste de hacer. Judas dejó de hacer, confesar su pecado ante Jesús. ¿Y sabe por qué no lo hizo? Porque no creía en Jesús. Y por eso se perdió. El ingeniero decía, porque se ahorcó. Claro, todo el que se ahorca porque no cree en Jesús. Y voy a concluir con esto. Hermano y amigo, estar cerca de Jesús no significa que yo estoy salvo. Lo que significa que yo esté salvo es creer permanentemente en Jesús. Amén. Lucifer era un ángel querubín, de lo que alababa y adoraba a Dios permanentemente, y se perdió porque dejó de creer en Dios. Judas fue parte del ministerio de Jesús, fue del círculo de confianza, fue de los 12, de los que comían, de los que dormían, de los que se bañaban con Jesús. Estaba cerca de Jesús, pero no creía en Jesús y se perdió. Iglesia, la motivación de hoy es que creamos en Jesús. Amén. Él es el único que tiene la capacidad de salvarlo. Dejemos de estar haciendo moriqueta delante de nosotros. Tú puedes engañar a tu hermano, me pueden engañar a mí, pero a Dios usted no lo va a engañar. Crea en Jesús como su Salvador Amén. y confiese sus pecados delante de Jesús, y Él otorgará el perdón de nuestros pecados. Iglesia, solo quiero que el Señor le bendiga en este día, Amén. y que hoy usted se encuentre con usted mismo y que te pueda tener un arrepentimiento genuino y confesarlo a Jesús para perdón de sus pecados. A los amigos que nos escuchan a través de Villahermosa la radio, a los amigos que nos escuchan a través de Radio Cristiana Dominicana, a los amigos que nos ven a través del Facebook y la plataforma que se enlaza, también el mensaje para ustedes es el mismo. Crean en Jesús y confiesen su pecado a Jesús. Él es el único que puede perdonarlo. Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Amado, finalizamos nuestro culto de esta mañana, dándole toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor. Despedimos a nuestros hermanos que nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Si el Señor lo permite,
El domingo nos volveremos a encontrar. Feliz resto del día. Oremos. Padre, muchas gracias. Gracias por habernos dejado tu palabra.